En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda sinceridad y que nos conceda sinceridad y que haga que esta obra sea dedicada únicamente a Él para su complacencia y que ponga en nuestra boca las palabras justas y correctas, que nos conceda el conocimiento beneficioso. Continuamos hoy, inshallah, y tenemos varios puntos que quedaron pendientes desde la última clase, desde la clase de ayer. Alhamdulillah, seguimos hablando acerca del tema del Corán y hay un punto que nos toca hoy, que es el punto número F, o bueno, punto F, y estoy brindándoles a ustedes puntos básicos, información fundamental y clave acerca del Corán, cosas que usted como nuevo musulmán no debe ignorar, que esta información es importante para que cuando usted hable con alguien, entonces usted lo hará con argumentos, lo hará con evidencias, con pruebas. Hoy hablamos sobre el punto que nos toca hoy. Si alguien, por favor, desea echarme una mano y leer el texto que tenemos aquí delante. Los hermanos, siempre los que leen son las hermanas. Queremos que un hermano se ofrezca, inshallah, si están a mano. Yo voy. ¿Me copia, no? ¿Me copia? Adelante, hermano, sí, le escucho, sí. Bismillah. El Corán, tanto en su transmisión oral como en sus manuscritos, está conservado en su idioma original, el cual es un idioma vivo y actual. Comparte esto con los idiomas de la Biblia, el griego koiné. Compare esto con los idiomas de la Biblia, el griego koiné. Este punto, esta parte de la comparación entre el Corán y la Biblia es una parte de suma importancia. Porque, ¿qué es el Corán y qué es la Biblia? Más que una lengua, un conjunto de palabras que nosotros leemos. Este conjunto de palabras compone frases. Estas frases componen capítulos y partes. Y todo esto está cargado de ideas, está cargado de conceptos, de ideas, de valores, de enseñanzas, etc. Y nosotros no podemos comprender correctamente el mensaje si no disponemos de una herramienta esencial como la lengua en la que está escrito el libro. Y uno de los desafíos que enfrenta la Biblia, una de las problemáticas que tiene la Biblia es el idioma. La Biblia está principalmente, hablando principalmente de todas formas del Nuevo Testamento, está escrito en griego y no cualquier griego. Está escrito en un griego que se llama el griego koiné. ¿Qué es el griego koiné? Usted puede buscar por internet. El griego koiné se trata de un griego arcaico, antiguo, que ni los griegos de hoy en día lo entienden. Los griegos de hoy en día no lo entienden. Es un idioma que manejan, que dominan personas que hacen un tipo de estudio especial para estudiar griego clásico. Griego clásico. No es el griego hablado hoy en día en Grecia, no. El griego koiné es un idioma que ya no es el mismo griego hablado hoy en Grecia. El griego koiné es el griego clásico. Es el griego clásico. Y esto es un punto importantísimo. Tenemos en la Biblia escrita en un idioma
no accesible para todos, en un idioma que no es accesible para todos. Son accesibles para un grupo de personas, para un grupo de personas que acapara el estudio y el análisis de los manuscritos griegos. Los manuscritos, por cierto, no estaban disponibles antes para la gente. Hoy en día sí, gracias a la red, a internet, ya podemos acceder a diferentes manuscritos, pero anteriormente jamás la gente podía llegar, nunca la gente podía llegar a los manuscritos. Entonces está escrito en el griego koiné. Incluso los manuscritos que están en arameo y están en hebreo, están en arameo hebreo también clásicos, antiguos, que no son los mismos que los mismos idiomas hablados hoy en día como hebreo o como arameo. Además, el mismo arameo se dividió en diferentes ramas. Y el arameo que hablaba nuestro amado profeta Jesús ya no existe. El arameo en el que están escritos los manuscritos no es el arameo antiguo, es el arameo clásico y antiguo. Entonces estamos ante un problema agudo que enfrenta la Biblia. Se trata del idioma. Estamos hablando de un idioma que no hablaba nuestro amado profeta Jesús. Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo o hebreo. Existe una discrepancia entre los historiadores. Si hablaba arameo o se hablaba hebreo. Y existe en el Antiguo Testamento frases cortas, cortísimas, escritas y conservadas en arameo. Por ejemplo, la frase que atribuyen a Jesús, que supuestamente cuando estaba en la cruz, hizo súplica, dirigiéndose a Dios, lanzó un grito de desesperación y dijo, dijo algo así, Ilahi, lama sabactani, Ilahi, lama sabactani. Eso se parece mucho al árabe. Ilahi, lama sabactani significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, estamos hablando de un idioma que no es un idioma vivo, no es un idioma actual, es un idioma muerto, solamente dominado por un grupo muy reducido de personas, y en el que está escrito los manuscritos, es decir, la Biblia. Un idioma también que no hablaba Jesús. Entonces, ¿qué hicieron o qué pasó? Jesús hablaba un idioma y la Biblia está escrita en otro idioma. Entonces hubo como traducción de la información que llegó, esta traducción pasó a otro idioma, pero este idioma no es un idioma vivo ni actual, es un idioma muerto. Además de eso, existe otro problema que también es un problema esencial, se trata de un desafío importante. Ningún manuscrito original existe. No estamos hablando de que no existen los manuscritos originales que fueron escritos por esa persona llamada Mateo, o por esa persona llamada Lucas, o por esa persona llamada Juan, o por esa persona llamada Marcos. No existe el manuscrito original que escribieron esas personas. Y por eso, si alguno de ustedes algún día estudia esto, siempre encontrará que hay discrepancia entre los historiadores en qué idioma fue escrito el Evangelio de Marcos, en qué idioma fue escrito. Siempre hay diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque el original no existe. El original no le tienen. Estamos ante copias de copias de copias y traducciones de un original que no se sabe dónde está y no se sabe exactamente en qué idioma fue escrito. Esta información es importante. En cambio, el Corán, tanto en su transmisión oral como en sus manuscritos,
está escrito solamente en un idioma. Está conservado en su idioma original. Y por eso hay una pregunta muy importante que siempre me hacen nuestros hermanos, los hermanos nuevos musulmanes. ¿Por qué Allah escogió que el Corán fuese revelado en un solo idioma? ¿Por qué no existe un Corán en otros idiomas? Si el Corán estuviese disponible en diferentes opiniones, su original, en diferentes opiniones, nosotros nos habríamos encontrado ante un caos, ante un problema importante como el problema que tiene la Biblia. Cada idioma tiene sus características y cada grupo que maneja su idioma, entonces podría tener su propia forma de comprender y analizar el texto. Realmente, si estuviese el Corán en diferentes, el original del Corán, si estuviese en diferentes idiomas, nosotros estaríamos ante diferentes Coranes, no solamente uno. Pero gracias a Allah, el Corán, el que fue revelado al profeta Muhammad, está en un solo idioma, su idioma original. Y no solamente eso, no se trata de cualquier idioma, se trata de un idioma vivo y actual. Se trata de un idioma vivo y actual. Un idioma que habla millones de personas hoy en día. Y es el mismo. El Corán fue revelado hace más de 1400 años. El árabe que está ahí en el Corán es el mismo árabe que los árabes hablamos en nuestro día a día. Son las mismas palabras, son los mismos términos, las mismas palabras, el mismo idioma que hablamos los árabes entre nosotros día a día, está ahí en el Corán. Entonces se trata de un idioma vivo y actual que nunca muere. Entonces es muy fácil llegar al mensaje original. No existe ninguna dificultad. El camino a Dios o el camino para comprender a Dios debe ser un camino fácil, porque Dios es el Dios de todos y comprender a Dios no debe ser exclusivo de un grupo reducido de personas que manejan el idioma en el que está escrito el libro de Dios. Comprender a Dios debe ser accesible para todos, debe estar al alcance de toda la gente, porque es el Dios de todos. Entonces, el Corán, tanto en su transmisión oral como en sus manuscritos, está conservado en su idioma original. Y este idioma original es un idioma vivo y actual. Comparando esto con la Biblia, nos damos cuenta de la grandísima diferencia, de la gran brecha entre el Corán y la Biblia. La Biblia está escrita en el griego koiné. El griego koiné es el griego clásico, que ni los griegos de hoy en día lo hablan, lo entienden. Se necesita hacer muchos estudios para manejar este griego, Y lo mismo se aplica al hebreo y lo mismo se aplica al árabe. Este es el punto número 7 que nos tocaba desde ayer. El punto número 8, acerca de los manuscritos del Corán. Inshallah, si Allah quiere, dedicaremos una clase entera para hablar sobre los manuscritos del Corán y demostraremos, inshallah, partes de esos manuscritos, inshallah, en qué tiempo fueron escritos, etc. Es un tema muy interesante, pero recuerden siempre, al hablar de manuscritos y esas cosas, recuerden siempre este punto. El punto número 6. No lo olviden, que la memorización del Corán, la transmisión oral del Corán, es la herramienta principal a través de la cual el Corán fue protegido y preservado. Y basta como prueba no haber surgido un Corán diferente a lo largo de más de 14 siglos. Más de 14 siglos no surgió un Corán diferente. Me acuerdo de la historia de un hermano que ahora es un predicador muy conocido,
en Gran Bretaña, en Bretaña, es inglés. Y él quería, pues bueno, que no conocía el Islam, pero estaba buscando la verdad. Y lo que hizo fue una prueba para poder reconocer la verdad. ¿Qué hizo? Como imprimió, como preparó un libro nuevo, una versión nueva del libro de cada religión. Lo hizo con la Torá y los judíos no lo hicieron caso, no pasó nada. Lo hizo con la Biblia, con el Nuevo Testamento, la Biblia en general, y tampoco encontró ningún tipo de oposición o de interés de parte de la gente que sigue la Biblia. Y lo hizo con el Corán, pero cuando lo hizo con el Corán ya se dio cuenta de que no es lo mismo, y que no era fácil y que no podía él así inventar un Corán o inventar un libro y decir, este es el Corán de los musulmanes. Entonces encontró una reacción muy responsable y seria de parte de los musulmanes. Y esto de que si esta gente tiene tantos celos y tanta preocupación, tanto interés en la conservación de su libro, esto significa que este es el libro que yo estoy buscando. Bueno, al final ya se hizo musulmán. El punto número 7, el punto número 8. Acerca de los manuscritos, y ya inshallah, tendremos una clase para hablar en concreto de los manuscritos del Corán. Pero basta saber que los manuscritos del Corán que tenemos hoy en día se remontan al tiempo del profeta Muhammad. Son manuscritos que fueron escritos en tiempo o muy pocos años después de la muerte del profeta Muhammad. Esto es algo de suma importancia, porque los manuscritos de la Biblia que tenemos hoy en día, el manuscrito más antiguo, fíjate, el manuscrito más antiguo de la Biblia se remonta a 200 años después de Jesús. A 200 años después de Jesús. Entonces, estamos ante una brecha de tiempo, un plazo de tiempo grande entre el tiempo de Jesús y el manuscrito más antiguo que hoy en día está disponible. El manuscrito más antiguo que tienen hoy en día entre sus manos se remonta a 200 años después del profeta Jesús. 200 años. Y esto es mucho tiempo. Porque ¿qué es lo que pasó en 200 años? ¿Qué pasó en 200 años en los que los cristianos estaban perseguidos y hubo como una campaña de persecución contra ellos? Entonces, es muy difícil confiar en lo que nos llegó 200 años después de todo esto. Y no existe nada de lo escrito durante esos 200 años, no existe nada. Y además de eso, el manuscrito más antiguo ese es algo muy pequeño, eso no es la Biblia, no es la Biblia completa. La Biblia completa, el manuscrito más antiguo de la Biblia completa, viene después, creo que 300 o 350 años después. Entonces, son muchos años, muchísimos años, y cuanto más tiempo pasa, más posibilidades tenemos de que se haya manipulado el libro, cualquier libro. Cuanto más tiempo pasa, entonces más posibilidades de manipulación tenemos, más posibilidades de manipulación existen. Cuanto menos tiempo pasa, entonces menos posibilidades de manipulación tenemos. Gracias a Allah, el Corán, todos los manuscritos del Corán disponibles hoy en día se remontan al tiempo del profeta Muhammad.
se remontan al tiempo del profeta Muhammad y sus compañeros. Sus compañeros se trata de los musulmanes que siguieron al profeta Muhammad, que enseñaron que aprendieron el Corán directamente de la boca del profeta Muhammad, lo escucharon, lo recitaron delante de él, y son personas que, como aclaré y recalqué ayer, son personas que estaban dispuestas a dar su vida por este mensaje. Son personas que se entregaron a este mensaje. Son personas que sacrificaron tiempo, vida, riquezas, propiedades, solamente para que nos llegue a nosotros, para que nos llegue a nosotros este mensaje, hasta nosotros este mensaje. Entonces, y si comparamos esto con la Biblia, entonces nos damos cuenta de la gran diferencia entre el Corán y la Biblia en este aspecto también. En este aspecto también. Antes de continuar, me gustaría escucharles si ustedes desean comentar o desean preguntar adelante, inshallah. Me gustaría escucharles, inshallah. También aprovecho y tomo un poco de té. Si algún hermano o hermana desea preguntar o comentar lo que ha escuchado hasta ahora. Adelante, hermanos, hermanas. Nadie tiene preguntas hoy. Nadie que desea comentar. Hermano, una consulta. Dígame, hermano. Entonces, entiendo, por lo que usted comenta, entonces, para reconfirmar nada más, entiendo que el Corán no ha sido modificado en nada, en 1400 años en comparación con la Biblia, que tiene, como usted dice, unos 300 o 350 años después de fallecido Jesús. Entonces el texto original viene a ser el Corán, ¿cierto? Efectivamente, hermano, totalmente correcto. Efectivamente, hermano. Por supuesto, hermano. Si nosotros hablamos de todo esto, de que no existe un Corán diferente, no existen diferentes versiones como el caso de la Biblia, no existe el Corán está conservando su idioma original, y además de eso es un idioma vivo, actual. Los manuscritos también. El Corán fue escrito en tiempo del profeta Muhammad, que también esto es importante, lo hablamos detalladamente ayer. Fue escrito completamente, fue escrito en tiempo del profeta Muhammad. Y el Corán, su conservación no depende solamente de la parte escrita, sino depende en primer lugar de la transmisión oral. Y esta transmisión oral, siendo que solamente estamos ante una versión que ha sido transmitida oralmente durante más de 14 siglos, esto indica que esta transmisión oral tiene una fuente única, porque si hubiese diferentes fuentes, por ejemplo, si lo que usted memoriza lo toma de mí, entonces, y viene otra persona y también lo toma de mí, y viene tercera persona y también lo toma de mí, entonces ustedes, las tres personas, han memorizado lo mismo. Pero si ustedes han tomado lo que han memorizado, cada uno lo ha tomado de personas que se encuentran en diferentes tiempos y el contenido que ha sido memorizado es un contenido diferente. Entonces nosotros estaríamos ante diferentes versiones, la versión de usted que usted tomó de mí, la versión de otro que tomó de otro, y la versión de tercero que tomó de tercero, de otra persona.
Pero en cambio, en el caso del Corán, no. En el caso del Corán estamos hablando de que todos los que transmitieron el Corán, tanto oral como escrito, es la misma versión, el mismo contenido. Entonces, esto significa que estas personas tomaron el Corán de una fuente única. Y esta fuente única es la que enseñó el Corán y a través de la cual o desde la cual llegó el Corán hasta nosotros. Esta fuente única es el profeta Muhammad, que recibió el Corán, que aprendió el Corán, que le fue revelado el Corán a él. Y él transmitió el Corán y lo enseñó hasta que llegó a nosotros. Hasta hoy en día estamos ya pasaron más de 14 siglos. El Corán que leemos hoy en día es el mismo que leían desde en el siglo pasado y en el siglo anterior y en el siglo anterior hasta el siglo del profeta Muhammad. ¿Esto qué indica? Indica que estamos ante un libro único. Estamos ante un libro único. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me expliqué bien, hermano? Por favor, que la respuesta le quedó clara, hermano César. O el hermano César salió. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, no sé quién está hablando. Salam aleikum, hermanos, saludos desde México. Alaikum salam. Sí, Yo, bueno, esperemos a escuchar al hermano César que iba a hablar. Y usted. bueno, Oh, después yo. Un segundo, hermano. Disculpa, hermana. Allah le bendiga, hermano. No se Mi preocupe. pregunta era por qué el mundo o lo confundieron o por qué se ha confundido y por qué toman a Cristo como un divino y cuando Jesús fue una persona que también adoraba a Dios. Entonces, ¿por qué se confundieron y pensaron que Cristo era el Dios? Usted se refiere a la Biblia. Sí, ¿por qué confunden la mente del mundo? Porque Jesús vino. Usted quiere decir por qué manipularon y cambiaron la Biblia. Usted quiere preguntar eso, ¿no? Sí, puede ser, esa tal vez va por ahí mi pregunta, ¿no? ¿Por qué confundieron al mundo cuando Jesús también dijo orar a... Esta es una buena pregunta. Esta es una buena pregunta. De hecho, hay un libro que descargué hace 2 semanas, más o menos, 3 semanas, con el mismo título que usted ahora acaba de decir. ¿Quién manipuló y por qué la Biblia? De todas formas, inshallah, este libro será incluido en la bibliografía de nuestra clase. Pero de todas formas, mi querido hermano, existen diferentes razones, diferentes factores que empujaron a las personas a manipular la Biblia. ¿Cuáles fueron? Yo voy a darle un ejemplo nada más. Hermano, usted me escucha, ¿no? Hermano César. Le voy a dar un ejemplo nada más. Le voy a dar un ejemplo nada más. Hubo una discusión, un enfrentamiento entre el grupo que defendía la Trinidad. La Trinidad, eso fue en el siglo, en los primeros siglos, ya en el primer siglo, en el segundo siglo, hubo como un enfrentamiento entre las personas que defendían la Trinidad como parte de que la Trinidad, que Dios es un Dios trino, glorificado sea Dios, está por encima de eso. Y un grupo que rechazaba eso. Entonces el grupo que defendía la Trinidad, mi querido hermano, recurrió a introducir en la Biblia algunos versículos para apoyar su concepto de la Trinidad. Esto es uno de los motivos, es uno solamente, es uno de los motivos por los cuales llegaron a manipular la Biblia, para defender o para apoyar una idea teológica, un concepto teológico. Esto es un ejemplo. El versículo famoso de la Trinidad
Son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres son uno. Este versículo está en la primera epístola de Juan, pero este versículo no existe en los manuscritos bíblicos más antiguos. ¿Eso qué significa? Significa que este versículo fue introducido para apoyar una idea, para apoyar un concepto teológico. Entonces, los primeros que se pueden considerar responsables de todo esto, de la manipulación, no son los únicos responsables, pero son responsables, pero no son los únicos en la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tenía todo el poder y todos los manuscritos, todo estaba en manos de la Iglesia Católica. Hasta que luego ya otras iglesias surgieron y se opusieron a la Iglesia Católica, como el protestantismo, el evangelismo, etc. Entonces, mi hermano, quiero que usted entienda por qué lo hicieron para apoyar, en algunos casos fue para apoyar un concepto teológico, para apoyar un concepto teológico. Lo hizo la Iglesia Católica, lo hicieron los copistas que copiaban la Biblia, los manuscritos, lo hicieron para defender o para apoyar algún concepto ideológico, y por eso existen versículos que hoy en día son parte de la Biblia y no son más que una explicación que dejó el copista. No son más que una explicación que dejó el copista. El copista, por ejemplo, quería explicar algo, lo ponía. Y luego los que vinieron después, 100 años después de ese copista, les gustó el comentario y lo puso en la Biblia como parte de la palabra inesperada. Existen diferentes razones y diferentes responsables, pero esta es una de las razones para apoyar un concepto ideológico, para apoyar un concepto ideológico. Que Allah le bendiga, mi hermano César. Espero haberle aclarado eso, haber respondido a su pregunta. Por favor, me dice. ¿Está clara para usted, hermano? No lo escuché bien, pero de todas formas está clara entonces. Me alegra la charla. Totalmente conforme, hermano, totalmente conforme. Muchas gracias. Que Allah le bendiga, mi hermano. Que Allah le bendiga. Creo que la hermana de México, la hermana Suri. Adelante, hermana, usted quería hablar. La hermana Suri Ramírez quería hablar, ¿no? Bueno, será que no me escucha. Sí, aquí estoy. Disculpe. Vale. Adelante, hermano. Adelante. Lo que yo entiendo es que el Corán fue escrito en árabe porque Alá es tan sabio que este es un idioma que actualmente sigue vivo, sigue intacto en escritura y en lengua. Entonces, entiendo que por eso el Corán ha sido escrito y elegido en este idioma. Pero quisiera preguntar, ¿quién escribió el Corán? ¿Quién escribió el Corán? Disculpen mi ignorancia, a lo mejor lo dijeron antes, llegué tarde, no sé. No se preocupe, Pero no se preocupe. De todas formas, esta es una buena pregunta. Esta es una buena pregunta, porque también me hará comparar esto con la Biblia. Primero, yo ayer expliqué eso. Expliqué que el Corán se puso por escrito, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando recibía un versículo, un solo versículo del Corán, un solo versículo, o recibía más versículos como parte de una revelación que le vino. Entonces el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenía a su disposición como digamos hoy en día secretaria, escribas que eran encargados de escribir lo que el profeta Muhammad les dictaba. Entonces ellos delante del profeta Muhammad, él les dictaba lo que tenían que poner y ellos lo escribían. Y después de terminar,
el profeta Muhammad ellos les pedían que leyesen delante de él lo que acaban de escribir y lo repetían delante de él para que el profeta Muhammad verificara si ellos escribieron y redactaron correctamente lo que él les indicó, les dictó. Pero eso también me hace regresar al punto número 6, hermano. Al punto número 6. Yo hablé ayer detalladamente de este punto y que la memorización del Corán, hermano, su transmisión oral, es la herramienta principal que es responsable o la herramienta principal a través de la cual el Corán fue protegido y preservado. Y ayer expliqué detalladamente también por qué la transmisión oral es más confiable que la transmisión escrita. Ayer expliqué detalladamente en las clases de ayer por qué se confía más en una transmisión oral. Claro, una transmisión oral hecha por muchas personas y personas honestas, veraces y sinceras. No cualquier persona, claro. Entonces, expliqué ayer por qué la transmisión oral es más confiable que la transmisión escrita. Los libros, al fin y al cabo, se pueden manipular fácilmente, pero la memoria de la gente, lo que la gente guarda en sus corazones y en su cabeza, nadie lo puede manipular. Nadie lo puede manipular. Nadie puede entrar en la mente de uno y borrar una parte o cambiar, alterar las palabras o los términos de algo memorizado. Y por eso la transmisión oral es más confiable, pero yo expliqué que la transmisión oral viene en primer plano y luego viene la transmisión escrita. Y ambos en el Islam se apoyan mutuamente y a través de ambos medios el Corán nos llegó. ¿Me entendió, mi hermana? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, hermano. Mi hermano, que Allah le bendiga. Esperemos a que la hermana me responda, inshallah. Que Allah le bendiga, hermano. Me disculpa, por favor. Inshallah. La hermana, ¿dónde? Aquí estoy, hermano. Usted. Disculpa, ayer yo no pude. Sí, no se preocupe, no hay problema, inshallah. Yo más o menos le resumí lo que expliqué ayer. Yo no pude estar ayer, una disculpa por eso, pero creo que vi que la maestra Fátima puso que iba a estar ahí, ¿no? Para que la viéramos la clase de nuevo. Sí, No bueno, sé si sí las... la hermana Fátima seguro que nos está escuchando. De todas formas, compartiremos con usted la clase de ayer porque está ahí en el canal de YouTube, está ahí en el bueno. canal y usted puede verla tranquilamente. Es una clase de 1 hora y media y usted puede verla, inshallah, para revisar. Pero de todas formas, yo le resumí a usted y yo le hice un resumen de lo que expliqué y para responder su pregunta, parte de lo que expliqué ayer, usted dígame si le quedó clara la respuesta, si usted está conforme con la respuesta o desea o aún tiene alguna duda al respecto. Pero aprovecho también su pregunta, hermano, aprovecho su pregunta para arrojar luz sobre los que escribieron la Biblia. Nosotros en el Islam sabemos quién escribió el Corán. Ese quién es, quién fue su padre, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, si era una persona caracterizada por las cualidades nobles del Islam o no. Tenemos información detallada, información, digamos, completa sobre su persona, sobre su vida, sobre su rectitud religiosa. Así que el Corán no nos llegó a nosotros a través de personas desconocidas. No. Tenemos información detallada, detalladísima sobre la vida de cada uno de las personas que transmitieron el Corán y a través de los cuales llegó el Corán. Y como yo siempre recalco este punto, basta saber que decenas de personas de diferentes lugares del mundo transmitieron el Corán y todos transmitieron el mismo contenido. Esto significa que estamos ante
un libro milagroso que fue protegido y que no hubo otro Corán, sino uno solo. Claro. Me dice, hermana, me escuchó, por favor, me dice hermana Suri. Sí, dígame, hermano. Sí. Hermana, ¿usted está hablando o hermana Suri? Hermano, buenas noches. No sé si podría acotar algo con respecto a lo que se dijo. Sí, hermano, sí, adelante. Bueno, con respecto a lo que comentó sobre el hermano que preguntó y usted hizo las aclaraciones, ¿no? Bueno, Sí. sabemos que la Biblia, para que se forme la Biblia, bueno, se hicieron, se le llamaron un concilio, ¿no? Que se llama Concilio de Nicea, ¿no? Sí, sí, Y entre canonizaron los año libros. 325, sí, después de Cristo. Sí. Así es. Bueno, lo que sostenía, ¿cómo se llama? Lo que sostenía que Jesús no es propiamente Dios, en esa época era, lo sostenían ese concepto, el arrianismo, ¿no? Entonces, ese grupo de doctrina del catolicismo sostenían que Jesús no es propiamente Dios, ¿no? Decían ellos. Y fue empleado, y que fue empleado para la creación del mundo, ¿no? Eso es lo que sostenían ellos. Causó mucho controversia en ese tiempo contra el arrianismo y lo que sostenían la Trinidad, ¿no? La Santa Trinidad, entre ellos. Y muy aparte de eso, muchos libros que no se han considerado en la Biblia, que le llaman apócrifos, ¿no? Sí. Y mi pregunta sería, ¿esos libros apócrifos hoy en día aún existen o de repente desaparecieron? Esa sería mi pregunta. Algunos sí, hermano. algunos sí, algunos fueron encontrados, de hecho sí, como el Evangelio de Bernabé, Bernabé, perdón, el Evangelio de Bernabé, y otros evangelios que también se encontraron manuscritos y la Iglesia los consideró apócrifos. La Iglesia los consideró apócrifos. Lamentablemente es así, esto es lo que pasa. Que antes incluso no era fácil manejar. Vamos a ver ejemplos ahora. No era fácil, ya uno podía pagar como precio su vida por manejar una Biblia diferente, un evangelio diferente. Pero llegaron, sí, algunos libros apócrifos, sí llegaron. Sí, sí, hermano. Pero no están imprimidos, no están impresos, no están disponibles para el público. No están impresos, no están disponibles. Pero el Evangelio de Bernabé sí. El Evangelio de Bernabé sí. Está disponible, creo que ahora ya está disponible en un PDF. Yo creo que sí. Yo lo vi. Creo que sí está disponible. Pero no todos los que fueron descubiertos después, considerados apócrifos, no todos están disponibles. Pero de todas formas, sí, hermanos, sí, claro. Llegaron hasta nosotros manuscritos que fueron desenterrados, fueron descubiertos y no son parte, no son parte de los libros considerados canónicos por parte de la Iglesia. No, son libros que antes que no existían como parte de la Biblia. Que Allah le bendiga, mi hermano. Inshallah. Hola, hermano, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, mi querido hermano, pero si me permite,
porque el hermano Diego Daud, tenía la mano levantada antes y quería hacer una pregunta. Adelante, hermano Daud, que Allah le bendiga. ¿Cómo está en portugués? Salam alaikum, Sheikh. Alaikum salam, O querido senhor está hermano. bem? Yo estoy diciendo cómo está en portugués, ya usted puede hacer la traducción. Está bem, está bem. Está tudo bem. Allah le bendiga, mi hermano. Sheikh, amém. Querido Sheikh, bueno, salam alaikum para usted, para todos los hermanos presentes. Alaikum salam. Sheikh, una cosita. Bueno, la hermana, creo que la hermana Suri, si yo no estoy equivocado, preguntó sobre quién escribió el Corán, ¿no? Sí, Bueno, bueno, la pregunta que yo tengo para usted es la siguiente. Bueno, según la creencia cristiana, fueron más o menos 40 autores en el largo de 1500 años escribiendo la Biblia, ¿no? Por eso, de repente, tenemos un montón de contradicciones en la Biblia. Incluso ese texto que usted mencionó de primera carta de Juan, capítulo 5, donde habla sobre los tres seres divinos que están en el cielo, donde la mayoría de los cristianos pentecostales utilizan para defender la doctrina de la Trinidad. Cuando yo me enteré de ese versículo, que es un versículo que fue acrescentado en la Biblia, yo de verdad casi me muero, porque yo lo defendía con cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero cuando yo me enteré que ese versículo en la verdad no está, no existe, fue un versículo añadido, yo de verdad fue como que si me hubieran echado un balde de agua fría después que me hubiera tomado un baño caliente. Pero en la verdad esa no es la pregunta. La pregunta que yo tengo para usted es la siguiente. Eh, ¿Habría alguna posibilidad del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah esté sobre él? ¿Había alguna posibilidad de él se equivocar al transmitir eh, eh, el Corán para para su gente que estaba, para los escribas que estaban escribiendo en esa ocasión? ¿Por qué que yo le hago esta pregunta? Porque yo tengo entendido que el ángel Gabriel venía de cierto tiempo para repasar lo que había sido descendido del profeta. efectivamente, sí. ¿Será Recuerdo que pasado. el Sí. ángel, será que el ángel Gabriel venía para repasar con él, para evitar algún tipo de contradicción al mencionar o al recitar el Corán para los sahabas que estaban escribiendo, los escribas que estaban escribiendo ahí en esa ocasión? Esa es mi pregunta, Sheikh. Allah le bendiga, mi querido hermano. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entendamos primero la relación entre el Corán y el musulmán en su vida, en su día a día. Primero, es costumbre de los musulmanes, estoy hablando de los musulmanes sinceros, verdaderos, leer el Corán completo cada semana. Fue la costumbre del profeta Muhammad y la costumbre de los compañeros del profeta Muhammad, es decir, los musulmanes en su tiempo, los seguidores del profeta Muhammad. Es parte de la tradición del Islam leer el Corán completo cada semana, cada 7 días, cada 7 días. Y como mucho, cada mes. Como mucho, cada mes. En tiempo del profeta Muhammad existían personas que leían el Corán cada 3 días. El Corán completo cada 3 días. Pero el profeta Muhammad les recomendó leerlo leerlo completo, entero, cada 7 días y no cada 3 días, para así darse tiempo para meditar y reflexionar sobre sus significados. Entonces, esto es el primer punto, que no estamos ante un libro descuidado, no estamos ante un Corán descuidado que se recita una vez al año, no. Estamos ante un libro que se recita completo cada 3 días o cada 7 días. Esto en primer lugar. Eso durante todo el año.
Uno no te sorprendas. Pantalla, hermanos. Sí, igual, se congeló. Disculpen, se cortó el internet de repente. Sí, Se cortó el internet de repente. ¿Ahora me escuchan y me ven bien, hermanos? fue fuerte y claro. ¿Me escuchan y me ven bien? Inshallah. Inshallah, hermano. Se escucha, hermano, pero no se ve la presentación aún. Voy a compartir ahora pantalla con ustedes. Voy a compartir ahora pantalla con ustedes. Me esperan un segundo, por favor, porque de repente se cortó y a veces pasa eso que falla, que mi internet... Me esperan 5 minutos, por favor, para arreglar eso del internet. Me esperan 5 minutos nada más. Inshallah. Inshallah, 5 minutos nada más. Bueno,